Bienvenidos, bienvenidas. Vamos hoy a continuar este seminario de política criminal y seguridad. En este caso, en este encuentro, vamos a abordar la institución policial. Es una clase que tiene el título de La cuestión policial y la política criminal, tratando de conectar, por un lado, ciertas discusiones o elaboraciones teóricas que se dieron en historia en otras partes del mundo, conectándolo con autores locales y regionales, es decir, con autores y autoras argentinos y de otras partes de Latinoamérica, pero también por otro lado tratando de ligar, si se quiere, para que haya como una continuidad en el programa respecto a nuestro último encuentro, en donde habíamos comenzado ya a hablar algunas cuestiones sobre la policía, sobre todo para presentar el gran legado que fue en el marco de las discusiones entre la criminología crítica anglosajona, el gran legado de la criminología o de la escuela, digamos, criminológica realismo de izquierda o realistas de izquierda. Ahí presentamos lo que había sido su gran legado, que había sido su capacidad de intervenir en los gobiernos locales a partir de la policía. Y bueno, por supuesto, habrían quedado un montón de cosas en el tintero para decir respecto a la policía y algunas cosas vamos a tratar de verlas hoy. Como siempre, remarco, estos encuentros virtuales tratan de brindarles herramientas para comprender un poquito mejor el texto. En este caso es el texto de un autor argentino, Augusto Montero, en donde presenta distintas elaboraciones teóricas de lo que se llama, de lo que podemos llamar policía. Ahora vamos a ver bien qué sería eso que llamamos policía, y conectándolo con algunos escritores y escritoras locales. Entonces, esta presentación va en realidad a empezar contando algunas cosas que no están, o están, pero no están de manera desarrollada en el texto de Montero, con la idea de poder entenderlas también. Decir dos o tres palabras del nacimiento de lo que llamamos policía. Digamos, la policía es una institución muy moderna, para lo que podemos entender como moderna, digo, más o menos 200 años. Pero claro, es una institución que se nos presenta como que siempre existió. Lo mismo con la cárcel, ¿no? Tiene esos efectos de ser muy constitutivos de nuestra sociedad, ¿no? Estas instituciones, la policía, la cárcel, la justicia penal. Pero bueno, dar un poco cuenta de cómo nace, cómo es el surgimiento de la policía moderna, porque algunas cosas toca el texto de Montero para hablar de lo que es el liberalismo y la policía como control del delito y digamos, como institución que responde a las infracciones en general del derecho. Después presentar eso, distintos abordajes teóricos que se dan sobre estas discusiones en el marco de la institución policial. Y por último, tratar de cómo nos afecta esto a nosotros, digamos, ¿no? Cómo podemos pensar a la policía como una institución moderna en el marco de nuestros regímenes de gobierno latinoamericano, digamos, ¿no? De los últimos años. Entonces, para comenzar rápidamente con esta clave de lectura, lo que vamos a decir es que cuando estamos definiendo a la policía, en realidad nos estamos refiriendo a sus elementos constitutivos, digamos, ¿no? Pero en realidad la policía puede ser definida de muchas formas, según el abordaje teórico que se presente. Entonces, esto es quizás un poco adelantándome hacia el final de la clase. Bueno, la policía va a hacer lo que en realidad depende de las coordenadas teóricas que tengamos para definirla, y sobre todo depende del contexto en el cual estemos hablando, ¿no? Por comenzar a hablar de algo básico que toma mucho el texto de Augusto, y para que lo entendamos, digamos, todos, porque viene de la filosofía política, es una visión, digamos, weberiana, ¿no? Estamos hablando de Weber, no sé si lo vieron en alguna otra clase este autor, pero una visión weberiana que parte de pensar a la policía como una institución que tiene la capacidad de reivindicar el uso de la violencia legítima. Y que a diferencia del ejército, digamos, una fuerza, que en el uso de la fuerza, a diferencia del ejército u otras fuerzas, digamos, pretende gobernar sobre los problemas locales de seguridad, ¿no? Con funciones recortadas para la prevención y la detección o la reacción frente al delito,
¿no? Esta es como la matriz weberiana en la cual parte Egon Bittner, que es el autor principal que toma Montero para discutir, y es esta idea de la policía como institución que puede reivindicar, tiene la capacidad para reivindicar el uso de la violencia legítima, que a diferencia del ejército gobierna sobre los problemas locales y el delito, ¿no? Pero esta noción es una noción que está fundada en una idea histórica muy reciente, digamos, ¿no? Reciente entre comillas, ¿no? Como lo decía al inicio, que es posible ubicarla a partir del siglo XVII, en realidad, donde se constituye una representación actual de lo que es, digamos, la policía. La policía nace, en realidad, con este edicto de 1667, nace como una invención francesa, digamos, pero que, digamos, con una invención francesa, pero para importarse, digamos, ¿no? Porque los franceses siempre piensan en un sentido universal, ¿no? La Declaración Universal de Derechos del Hombre, ¿no? Con esta idea for export, digamos, y de universalidad. En la Edad Media es donde por primera vez se va a utilizar en este sentido, ¿no? Es Luis XIV quien va a constituir la función autónoma de policía, creando en realidad un edicto, por edicto, digamos, el cargo de teniente de policía, que era como un eslabón central del Estado. Mediante este edicto de 1666 se crea un oficio de carácter complejo, digamos, ¿no? Se crea un consejero y un teniente civil de la prefectura de París y el consejero y teniente civil para la policía de París. Su función es purgar a la ciudad de todo lo que pueda producir desorden. Esto rápidamente, digamos, comienza a trasladarse hacia otros lados de la Europa continental. El zar Pedro de Rusia crea la Polizia en 1718 como otro antecedente, y Federico de Prusia crea el cargo de director de policía en 1742. En Austria se queda también el comisionado de policía en 1751. Y aquí ya se observa, digamos, como la policía es otra cosa que no es el ejército. Tampoco es la administración de justicia, ¿no? Y nace con una vocación urbana y práctica con esta idea de exportarse, ¿no? Entonces esta creación de Luis XIV, que la policía se consolida como un cuerpo disciplinario frente al poder soberano, a pesar de que había nacido bajo la ala de los gobiernos monárquicos, ¿no? Y este inicio de estas incipientes creaciones de cuerpos policiales van a coincidir un poco con el decaimiento o la caída, digamos, de los poderes monárquicos. La policía, en realidad, garantizaba el abastecimiento, digamos, ¿no? Muchas de estas cosas que estudió Foucault sobre las policías son las menos conocidas. En realidad, a Foucault lo conocemos mucho por vigilar y castigar, pero que acá hay también un estudio de Foucault sobre el paso del poder soberano al poder disciplinario en materia de institución policial. Y algunas de las cuestiones que toma gusto de algunos autores que hablan en clave Foucaultiana es porque Foucault evidentemente investigó esto, así como investigó en la cárcel Miguel de Castilla, bueno, también investigó la policía de este paso de poder soberano al poder disciplinario, ¿no? La policía se encarga de todo lo viviente, va a decir Del Mare, Del Mare es el que escribió el Tratado de Policía, es como la primera publicación existente, digamos, ¿no? Oficial, por supuesto, que es un tratado de policía que está publicado en 1705-1736, que era un compendio de todas las regulaciones policiales que básicamente comprendían solo 12 cosas, que era religión, moralidad, salud, los mercados, las carreteras, caminos y puertos públicos, la seguridad pública, las artes, las ciencias, el comercio, la fábrica, los criados y los pobres. Esto está en un texto de Foucault que se llama, el título del texto es La vida de los hombres infames. Este paso, digamos, al poder disciplinario, digamos, coincide con esta idea del comienzo o el inicio de los estados modernos, ¿no? Y acá hay acá es donde ya se empieza a consolidar, entre comillas, o empieza a iniciarse lo que podemos entender como una policía vinculada a la aplicación de la ley y como reacción al delito o prevención del delito, que es con la consolidación de los estados liberales.
Después, digamos, puede empezar una serie de reformas liberales a esta tradición. Pero claro, la policía nace con una tradición totalitarista, bien característica de los sistemas políticos monárquicos, que es atravesada, por supuesto, con esta idea de nacimiento del Estado moderno y sobre todo con esta corriente filosófica, política, económica que fue y que es el liberalismo. Entonces, tenemos un autor muy importante, por supuesto, para lo que es esta filosofía política, en La riqueza de las naciones. Adam Smith habla de un gobierno limitado, ¿no? Donde la idea es asegurar un gobierno a bajos costos, o con bajos costos. Pero esta idea de laissez-faire, laissez-passer, que es como dejar hacer, es una gran tensión para el liberalismo, porque no implica, o no solo implica un no hacer. El liberalismo, digamos, en el sentido, no es un no hacer, sino más bien es un hacer poco. Y a la vez ese hacer poco es un hacer poco que tiene que ser un hacer racionalizado. Digamos, esta idea de estado mínimo es un estado racionalizado, es un estado que lo poco que hace tiene que ser eficiente, ¿no? Y esto va a tener dos implicancias muy importantes para lo que es la policía. Voy por la primera, ¿no? Por un lado, la lógica del liberalismo político clásico de derechos individuales frente al avasallamiento del poder del Estado. Esta es como la idea que nace, que caracteriza a la policía como institución moderna, que es esta idea de law enforcement, ¿no? De preservar y ser garante de la ley y cuidar la ley, o de cuidar al derecho, digamos, ¿no? La policía se encarga de cuidar al derecho y de garantizar el derecho. Pero ese garantizar el derecho tiene que ver, este law enforcement tiene mucho que ver con esta idea de garantía, ¿no? Que esto, bueno, lo tienen muy claro en términos del derecho penal y en términos de casa de miel, ¿no? En términos de cárcel también, ¿no? Esta idea que también nace con los estados modernos, podemos tener, si quieren, como referencia de otro filósofo del liberalismo, a Beccaria, por ejemplo, que es esta idea, por ejemplo, no sé, tener un máximo y un mínimo en la escala penal, que es una garantía en realidad para los ciudadanos, ¿no? De que está escrito de que no nos van a penar con una cantidad de años de cárcel que se le ocurra a un juez o a un monarca. Bueno, con la policía es igual, ¿no? El liberalismo como corriente legaliza, entre comillas, a la policía, ¿no? Es esta idea de law enforcement, que es la policía como agencia para el cumplimiento de la ley, ¿no? Esto un poco es una mirada clásica, tradicional, que es lo que van a encontrar en el texto de Augusto, teniendo como referencia a el padre de estos estudios sobre policía, que es Egon Bittner. No esta idea de law enforcement. Pero por otro lado, el liberalismo también aporta otro gran cambio a la policía, sobre todo con la idea de racionalismo y de racionalismo económico, ¿no? La idea de racionalidad en términos de mercado, entendido como el costo y el beneficio, ¿no? En dos vías. Por un lado, utilizando la menor cantidad posible de agentes para obtener el mayor beneficio, ¿no? Entonces, acá nace un poco, con esta idea del liberalismo, o estas ideas del liberalismo, el ideal de la prevención, ¿no? Que funciona también teniendo en cuenta que el posible delincuente opera a través de una idea de costo-beneficio, ¿no? El hombre económico que he mencionado también en otras clases anteriores, ¿no? Y esto se ve como evoluciona en términos de prevención del delito, ¿no? Sir Robert Peel, que fue un funcionario político inglés, es quien crea en 1829 la London Metropolitan Police, la Policía Metropolitana de Londres, ¿no? Y dota a los agentes policiales de algo particular para que esto funcione, ¿no? Porque va a decir Robert Peel, la ausencia del delito va a ser considerada la mejor prueba de la eficiencia de la policía, ¿no? Que Aymon Chardet, años después, autor francés, muchos años después, se cree, bueno, ya de entrada se configuraba un fin imposible, ¿no? La ausencia total de delito. Hoy sabemos que eso es imposible, pero acá en Sir Robert Peel la idea de que prima, digamos, con la creación de la Policía Metropolitana de Londres es esta, ¿no? Y como les decía, atravesados por esta lógica proveniente del racionalismo económico, del liberalismo, en donde por un lado tiene que ser con el menor costo, mayor beneficio en términos de prevención. Y que para esto tiene que estar presente también esta idea de relación económica entre costo y beneficio en el potencial ofensor. Entonces, para que funcione la prevención, el potencial ofensor tiene que decir, bueno,
¿no? Acá esto tiene un costo de cometer este ilícito acá. Entonces por eso Robert Peel le da algo a la policía que hasta ese momento no tenía, pero que tiene que dotar a los agentes de algo novedoso y necesario para que funcione eso que llamamos disuasión, ¿no? ¿Se pueden imaginar qué era? Vamos a ver. Es una imagen de un espantapájaros. Viene el caso porque son evidentemente los uniformes, ¿no? Los uniformes que no estaban. La creación de la Policía Metropolitana de Londres se crea y ahí ya es una policía que portan bastón, transitan el territorio con el objetivo de disuadir, ¿no? Va a decir Robert Peel, digamos, tiene la función de ser un espantapájaro, digamos, ¿no? Para incidir sobre el cálculo de los placeres y de los dolores, es decir, el costo y el beneficio. Entonces, ahora tenemos un grupo de gente a la cual el Estado le paga. Cierro con esto antes de avanzar con lo de Bittner. Tenemos un grupo de gente a la cual el Estado le paga, la convoca, la recluta, le da un uniforme, la legitima, entre comillas, o la hace legal, entre comillas, la forma, le da funciones de vigilancia, armas y la estructura con cierta lógica. Entonces, podemos afirmar acá que estamos frente a un cuerpo policial profesional, moderno y aceptado por la comunidad, que deposita su confianza pleno para proteger sus bienes y su integridad física. No, en realidad no, todavía no. En esta Policía Metropolitana de Londres no, nada más alejado de la realidad. De hecho, según la historia institucional que elaboró la propia Policía Metropolitana de Londres, en los primeros días, un poco más de la mitad de los policías habían sido despedidos. O sea, la mitad de los policías que habían reclutado en los primeros días fueron despedidos, que eran 1.600 policías más o menos. Principalmente por causas relacionadas con la ebriedad. Y muy pocos fueron nuevamente contratados, ¿no? Y por otra parte, el público no era muy receptivo respecto de ver una nueva fuerza de seguridad que le veían como una amenaza severa a sus libertades civiles. Y de hecho, hubo una serie de casos judiciales en donde, en el marco del cumplimiento del deber, hubo una serie de oficiales muertos que llegaron a juicio, esos hechos delictivos, y el jurado, que lo componía de gente común, encontró esos homicidios como justificados y declaró inocentes a los asesinos, ¿no? Por supuesto, esto luego cambió con el tiempo, esta policía se profesionalizó y la sociedad, por supuesto, también llegó a aceptarla. Entonces, esta es un poco la génesis de las discusiones o algunas de las cuestiones que trae Augusto Montero que no están en el texto y me parecía interesante compartirlas con ustedes sobre, digamos, la policía como institución moderna. Es una institución muy moderna, muy nueva, que nace, obviamente, o los inicios nacen como al menos de lo que nos podemos dar una cuenta de hoy, una institución moderna, casi eso, con el nacimiento de los estados, de lo que llaman estados modernos, entre comillas. Lo de modernos porque, bueno, obviamente fueron hace muchos años, y está atravesada por esas discusiones en el marco de ese programa liberal. El padre de la conceptualización sobre la policía, digamos, cuando nos preguntamos qué es la policía, la primera referencia que tenemos es Egon Bittner. Para Bittner, el rol de la policía, digamos, consiste en tratar toda clase de problemas humanos, ¿no? La policía trabaja con problemas humanos, ¿no? Siempre y cuando, y en la medida que esa solución a ese problema humano lo requiera, lo necesite, lo pueda necesitar, sea necesario el uso de la fuerza, en el sitio y en el momento que surjan, ¿no? Esto es lo que le da una homogeneidad a una serie de actividades que son muy variadas, que en ningún lugar del mundo serían, o en una cabeza, digamos, serían consideradas homogéneas, como por ejemplo, no sé, manejar el auto del gobernador, detener a un ladrón que está en la calle robando un celular, sacar, no sé, a un borracho de un bar, contener a una muchedumbre en la cancha, administrar primeros auxilios, separar, no sé, a una pareja
que se está peleando, un grupo de amigos que se está peleando en la vía pública. Entonces, a la policía se le presentan una serie de conflictos, de problemas entre seres humanos, en el cual, para pensarlo eso, como bueno, ¿qué caracteriza a la policía? ¿Qué podemos encontrar en el marco de todas esas actividades variadas que hacen? Lo que se presenta como característica que lo unifica es la capacidad de utilizar la fuerza pública. Es un mecanismo, entonces, la policía de distribución en la sociedad de la fuerza justificada, porque detenta el monopolio de la fuerza legítima del Estado, justificada por la situación. Cuando la situación lo amerite, la policía puede ejercer la fuerza. Digo puede porque vamos a ver y van a encontrar en el texto que se presenta de una manera muy importante esta tensión entre la violencia que puede ser ejercida, la violencia virtual, la violencia futura, la capacidad de ejercer esa violencia o fuerza física con la fuerza física real. Eso sobre todo para discutir el contexto latinoamericano, argentino. Esta es como la referencia y que tiene una fuerte raíz weberiana, ¿no? El Estado está muy presente en esta institución el Estado a través de la policía es quien ejerce, digamos, el uso de la fuerza física legítima, digamos, ¿no? El Estado, como el Estado detenta el monopolio de la violencia, lo tiene que ejercer otra institución y en este caso es la policía, ¿no? Que también está muy asociada a esta idea de law enforcement, ¿no? De hacer cumplir la ley o hacer cumplir el derecho o institución encargada de hacer cumplir la ley. Hay una serie de estudios, quizás acá no menciono a todos los autores, pero trato de agruparlos un poquito en función de cómo está organizado el texto, que abonan a la teorización del padre de la teoría sobre la policía, que es Egon Bittner. O sea, están cerca de esta idea de que lo que define a la policía es el uso de la fuerza o la capacidad de usar la fuerza frente a determinadas situaciones, pero que presentan algunas variantes. Por ejemplo, Monchardet va a decir, bueno, la policía es fuerza, digamos, ¿no? Es pura fuerza. No se puede pensar a la policía como una abstracción, sino parte de un análisis de otras instituciones de gobierno, digamos, ¿no? Y tiene un valor instrumental, digamos, ¿no? La policía es un instrumento, entonces no se puede construir una aproximación sociológica, va a decir Monchardet, sino construirla al interior de una aproximación sociológica de otras relaciones sociales, políticas, institucionales, digamos, ¿no? Entre la policía o las policías y otras instituciones, como por ejemplo la cárcel, ¿no? Sin ir más lejos, ¿no? No se puede pensar de manera aislada esa institución, aunque abona la tesis central de que lo que la caracteriza o algo que bien la define es el uso de la fuerza. Hay otras discusiones que tampoco se alejan, o otras teorizaciones que tampoco se alejan de este uso de la fuerza. Tomamos a Erickson, por ejemplo, en donde va a decir, bueno, está bien, la policía es importante de que, o sea, muchas de estas situaciones es cierto que no se podrían homogeneizar si no estuvieran atravesadas por la capacidad de la fuerza legítima o el uso de la fuerza legítima. Es cierto, pero en realidad la policía, van a decir ellos, en realidad hace otras cosas, digamos, ¿no? En todas esas actividades y aún con la capacidad de ejercer la violencia legítima, la policía en realidad lo que hace es también produce un saber y produce un saber práctico sobre la sociedad, ¿no? Estas son, por supuesto, son teorizaciones sobre la policía muy basadas en la teorización sobre el poder disciplinario de Foucault, ¿no? Digamos, la policía hace todo eso, pero en realidad produce un saber práctico sobre el resto de la sociedad y a la vez también se autoproclama, digamos, ¿no? Como un saber experto, ¿no? Como un saber experto en cómo abordar la cuestión del delito y que a la vez esto, digamos, tiende a ser una reproducción del orden social existente, ¿no? Esto va a ser un poco una crítica diferente que no está presente en esta mirada tan clásica de Egon Bittner
y la policía más como law enforcement. Y después van a encontrar otra serie en el texto de Montero que presenta otra serie de anclaje teórico en donde, que yo creo que no es muy potable para nuestro país, aunque por ejemplo Enrique Font lo ha utilizado para pensar en un momento en un escrito, en un texto que tiene de fines de los 90, que es una idea de pensar no tanto a la policía como institución, sino al quehacer policial, por traducir de alguna forma el policing, pero al quehacer policial, ¿no? Pensando que en realidad, más importante que pensar la institución policía, que diría Sherin es importante también, o estamos cercanos a la definición de Bittner sobre que lo que la caracteriza es esta función central del uso de la fuerza, pero vamos a pensar que en realidad hay otra serie de instituciones y de actores no estatales, sobre todo, que también intervienen en el plano o en el marco de la creación de la seguridad, digamos, ¿no? Entonces, hay otra serie de autores como Sherin, Clifford, Sherin, y acá Font en el plano en Argentina tiene algo escrito sobre esto, en donde van a hablar más bien de un quehacer policial o un policing en donde no es el Estado, digamos, el actor o el único actor o el Estado o la cuestión central que parta de la institución policial tras el Estado, sino es la actividad de policiamiento, en realidad sería mejor. Acá están pensando sobre todo en vigilancia privada, pero pueden también pensarse otras cuestiones como seguridad comunitaria, que es como lo aborda Quique Font. Por último, para hacer también un panel, una breve presentación del texto de Augusto, un autor francés critica a Bittner porque dice que tiene una visión bastante reduccionista, ¿no? Entonces nos podemos hacer una serie de preguntas junto con Broder respecto, bueno, está bien, es el uso de la fuerza, ok, pero ¿con qué fines? Va a decir, bueno, vos Bittner, diría, como en esta discusión, si estuvieran frente a frente, decís que lo que caracteriza a la policía es el uso de la fuerza legítima del Estado. Pero bueno, no aclarás con quién fines, digamos, quién es el destinatario de esa fuerza. ¿En qué barrio se presenta esa capacidad de usar la fuerza? Porque va a decir Broder, ¿no? Le diría a Bittner. Evidentemente vos cuando estás pensando en esta idea de la definición central de la policía, es el elemento coercitivo, la capacidad de usar la fuerza, seguramente estás pensando en un tipo de policiamiento vinculado al patrullaje, vinculado a determinados barrios pero no a otros, vinculado a algunos tipos de delitos pero no a otros, ¿no? Por ejemplo, el delito de cuello blanco. ¿En qué cabeza cabe esta idea de policía como institución central donde esté sobre todo definida por el uso potencial, pero por el uso de la fuerza en los delitos de cuello blanco, ¿no? ¿A dónde fueron a buscar, no sé, a un empresario con unas sirenas corriendo y lo esposaron? No, bueno, en general esas personas son invitadas a declarar en un marco de la causa, no las va a buscar nadie por la fuerza pública, van a declarar con sus abogados y otras cosas más, ¿no? Lo mismo con la idea de los escalafones superiores, ¿no? ¿Qué hace, no sé, los escalafones superiores? ¿Es el mismo trabajo el de un comisario? El trabajo del comisario o de algunos directores, digamos, no sé, o de policía judicial. La policía judicial, que existe en una parte argentina, que se caracteriza por esta idea de que central, de que hace uso o puede hacer uso de la fuerza, o en realidad hay otra cosa, ¿no? Entonces, acá Broder que se aleja más de esta idea de que lo que la caracteriza es esta capacidad coercitiva, digamos, ¿no? Aunque sea en potencial, así, bueno, lo que tiene es que, como vos siempre, le diría a Bittner, ¿no? Como vos siempre hablas de la capacidad de usar la fuerza, estás haciendo inobservable un objeto empírico, digamos, ¿no? Si tu objeto empírico, que es la policía, la definís como la capacidad de usar la capacidad siempre latente, ¿no? De hacer un ejercicio de violencia legítima, en realidad tu objeto empírico es inobservable, porque en estos países es más excepcional, o al menos se ve como más excepcional ese uso de la fuerza, esa violencia, digamos, ¿no?
La propuesta de Broder es entonces quitar la centralidad a la violencia y al uso de la fuerza, ¿no? Este es un poco, a grandes rasgos, resumido algunos de los planteos que recoge Montero sobre las discusiones teóricas para definir la policía. ¿Cómo podemos construir nosotros una teoría local, ¿no? Me parece que ese es un poco también uno de los grandes desafíos para pensar en este tipo de seminarios cuando abordamos cualquier cosa, ya sea alguna cuestión sobre la policía, sobre la justicia, sobre la cárcel, sobre la relación entre la comunidad y la justicia, no importa el problema, pero es un gran desafío pensar cómo se construye la teoría local. Bueno, primero pensar un poquito las fuentes o presentar un poquito el panorama que no está del todo explícito en el texto de Montero, pero sí tiene algo que ver con cierta historia o genealogía del saber policial en la Argentina o en la academia argentina, que es incipiente, ¿no? Como pudieron haber visto el texto, no es que tampoco estamos hace 60 años discutiendo sobre la policía, discutiendo no a nivel social, ni mucho menos, sino por lo menos en el marco académico, en un marco académico de investigación científica. Por un lado, tenemos una historia oficial, que hay una serie de libros, tratados, sobre todo escritos por un comisario que se llama Romay, que son interesantes para leer y para rescatar. Por un lado, porque obviamente no son críticos respecto de la visión policial, o sea, es difícil que uno encuentre que una institución sea crítica o que tenga una mirada crítica de sí misma, pero son interesantes para ver cómo se ve a sí misma esa institución, ¿no? Digamos, cómo es el relato oficial de la propia institución. Esto, digo, para mencionar una fuente que podemos consultar para ver cómo es cómo construir, digamos, la noción de policía en el terreno local. Por otro lado, hay una serie de escritos, libros e investigaciones que tienen su origen en el activismo o militancia en los derechos humanos, en donde muchas de las organizaciones que venían con cierta lucha vinculada a, digamos, a combatir el terrorismo de Estado y, digamos, a combatir sobre todo en realidad la impunidad de los crímenes de Estado de la última dictadura cívico-militar, en los 80 se empezaron también a reformularse o a pensar algunas cosas y hay como un traslado de objeto de estudio desde el ejército, que se pensaba en los 80s, es decir, en cómo pensar al ejército como una nueva institución o refundarlo, pensarla, digamos, en el marco de una democracia que estaba renaciendo, una incipiente democracia, que a partir de los 90 empezó a problematizarse más con las policías, sobre todo vinculado a fenómenos que ya los he mencionado en alguna clase anterior. Por un lado, el aumento del delito y por otro lado, la herramienta policial como herramienta única para combatir el delito y sobre todo cierto endurecimiento penal y cierto endurecimiento de la policía en la década de los 90. Esto lo vamos a ver muy bien. Es un tema súper interesante y no quiero no quiero darle mucho tiempo acá porque lo vamos a ver bien cuando veamos el texto de Soso sobre el populismo punitivo, en donde aborda o vamos a abordar algunas discusiones actuales, pero que podemos pensar en el escenario de los 90 como algunos de estos fenómenos emergentes, ¿no? La emergencia del fenómeno de la inseguridad y la policía también dando una respuesta frente a eso. Esto, por supuesto, estos incipientes artículos, investigaciones de autores y autoras vinculadas al activismo en derechos humanos, por supuesto, tiene una mirada muy crítica de la policía y en donde es en general o se constituye como una fuerza, ese uso de la fuerza ilegítimo, digamos, ¿no? Porque tratan de vincular cierta denuncia que habían tenido de prácticas estatales o paraestatales de la dictadura militar con cierta continuidad de algunas de las prácticas, no porque sean iguales, pero sí en el marco de la denuncia de ilegalidades por parte de la policía, ¿no? Sobre todo, digo, para poner un nombre, gatillo fácil, ¿no? Digamos, el gatillo fácil. Pero después tenemos otra fuente en donde la policía, o el eje para pensar o para discutir la policía,
ya no es tanto la policía como una institución que tiende a ser o que elige sea en la legalidad o ilegalidad o ilegitimidad, sino de otras cosas que hace la policía como una institución. En general, esta mirada, por ejemplo, podemos tener como un referente, si quiere, de esta posición a Saín, por ejemplo, no es que no aborda de manera crítica a la policía, pero lo central no es el uso de la fuerza y el uso de la fuerza ilegítima, sino son otras cosas y la relación, por ejemplo, entre la policía y la política y la subordinación de la policía a la política, pensando sobre todo en una posible o una potencial reforma. ¿Qué es lo que me gustaría, a ver si pasamos por acá, qué es alguna de las cosas que rescato para, esto es como una presentación, insisto, el texto lo tienen que leer, pero vamos como a hacer una suerte de conclusión porque tampoco pretendo aburrirlos mucho con este video. Lo que me parece importante para destacar en este texto de Montero es, por un lado, la importancia de tener bien en claro los bagajes intelectuales en los cuales nos movemos, pero por supuesto que esto tiene que estar vinculado con el contexto en el que histórico, por supuesto, pero también geográfico, digamos, ¿no? Cómo pensar la policía desde acá, desde Argentina, desde Buenos Aires, desde José de Paz. Entonces, ahí me parece una relación entre teoría digamos, y capacidad de observar, de fenómenos observables, que me parece que marca un poco, que a nosotros nos marca un poco la discusión, ¿no? Entonces, yo acá me pregunto, bueno, ¿modelos qué modelos? Porque en realidad muchas veces se tiende a pensar que en características de la policía, pensándolo como modelos puros, ¿no? Y decimos, bueno, acá queremos... ¿Se acuerdan que les conté en la clase que, por ejemplo, este gran legado de los realistas de izquierda en presentar a cierto modelo de policía de proximidad, de policía local, tuvo un éxito tremendo, pero también tuvo un marketing tremendo para pensar en algo de una institución moderna, democrática, actual? Es decir, fíjense si no, que por ejemplo tenemos desde el programa de gobierno, tenemos que Macri como jefe de gobierno, Solá y Arlanián en la provincia de Buenos Aires en otro momento, y en otro momento Cristina presidenta y Nilda Garré ministra de Seguridad, tomaron esta idea de legado para presentar un modelo de policía de proximidad, ¿no? La policía de la provincia de Buenos Aires con Arlanián, la policía, lo que fue la policía metropolitana antes de la ciudad del macrismo y después con Garré algunas cosas del Ministerio de Seguridad. Bueno, ¿por qué? Porque evidentemente ahí hay como algo que excede o que se piensa de una forma demasiado abstracta, ¿no? Digamos, ¿no? El macrismo miró como un espejo de policía moderna justamente la policía metropolitana de Londres, y no sé si ustedes se van a acordar, pero en realidad la policía metropolitana, la anterior a la policía de la ciudad, replicaba muchas cosas de la policía, o intentaba replicar muchas cosas de la policía metropolitana de Londres, y se quería presentar como una institución moderna, policía comunitaria, policía de proximidad. Bueno, no terminó como la policía metropolitana de Londres, es decir, ¿pero qué quiere decir con esto? Tenemos distintos gobiernos, distintos gobiernos argentinos en distintos periodos históricos que han intentado presentar de una forma muy abstracta esta idea de policía de proximidad. Bueno, evidentemente ahí el contexto local nos marca para pensar en que tenemos que pensar al revés, tenemos que producir modelos a partir de lo que podemos observar y lo que podemos modificar, ¿no? Por supuesto, estamos hablando por un lado en un terreno más de gobierno, en un terreno más de los responsables de la política pública, y por otro lado en un terreno más de la crítica o de la construcción académica o de la construcción científica. Pero me parece que no deja de ser interesante pensar que hay una cosa que los límites de la realidad nos imponen, ¿no? Y esta es un poco, me parece, la enseñanza de Montero a la hora de pensar en los diferentes conceptos, ¿no? Por un lado porque la violencia, que es una categoría importante, es una categoría densa, pero a la vez es una categoría difícil de definir y que por supuesto trae por sí una cuota de moralidad de quien la anuncia, digamos, nadie se definiría a sí mismo como violento, pero por un lado porque la violencia
o si quieren un uso de la fuerza, en nuestros contextos argentinos y latinoamericanos se presenta como una realidad y no como una capacidad o una posibilidad. Va a decir Sofía Tiscornia que la violencia para lo que es la policía en el contexto argentino es una realidad permanente y no es espectacular. Es cotidiana y a veces de baja intensidad, ¿no? Digamos, pensando en que el uso de la fuerza o la violencia de una manera de alta intensidad espectacular, no sé, un tiroteo, no sé, bueno, no, hay otras violencias de baja intensidad, de verdugueo, de abuso de los deberes, digamos, y de una serie de cosas que suceden en el marco de las interacciones entre ciudadanos y policías, que suceden de manera permanente y de nada espectacular, y a las cuales mucha parte de la sociedad ya está acostumbrada o que sabe o que tiene el ojo, ¿no? Entonces esto desplaza un poco el punto de partida, porque en general los estudios sobre policía, si bien reconocen, o como esto, digamos, no lo digo yo, no lo van a encontrar en el texto de Montero y con muchos más ejemplos que quizás ahora no se me vienen a la mente, ¿no? Pero si bien se reconocen o que parten de cierta definición weberiana o bittneriana, por Egon Bittner, la violencia en realidad acá se presenta como prácticas más bien ilegítimas de violencia o ilegales de esa violencia, ¿no? Van a encontrar, por ejemplo, acá Baldón, un autor que, por ejemplo, trabaja sobre una noción que no presenta en sí misma a la policía como una institución que sí o sí realice prácticas ilegales o ilegítimas, pero decir, bueno, evidentemente es difícil de encontrar este objeto de estudio, porque si cruzamos, digamos, el Atlántico, por ejemplo, encontramos en Francia a Jobard, va a decir, bueno, él estudia las interacciones violentas entre policías y ciudadanos, pero como algo excepcional, ¿no? Trata de captar esa excepcionalidad. Acá en este caso es al revés, entonces hay un desplazamiento desde el punto de partida, ¿no? Tenemos un tipo de violencia que no siempre, no es una violencia espectacular, a veces es una violencia de baja intensidad, pero es una violencia permanente, ¿no? Con todas estas ideas, si quiere, asociadas a esta literatura que son una continuidad de esta denuncia respecto de la policía como una institución que realiza actos de violencia. Entonces, para lo que ciertos autores europeos la violencia no está en discusión en tanto y en cuanto es una violencia legítima por parte del Estado que lo canaliza a través de la policía, como modelo, como padre, esta referencia es Bittner. Del otro lado del Atlántico tampoco está en discusión, o sea, siguen siendo debates o siguen siendo teorizaciones alrededor de la policía en donde lo central sigue siendo la violencia, pero de alguna manera se desplaza este punto de partida hacia una violencia legítima o ilegal, ¿no? Entonces esto hace un poco que se pierda un poco de referencia esta raíz de Bittner o weberiana de la policía, ¿no? Porque sí, hay un uso de la fuerza, pero es otro uso de la fuerza y es una clave más de denuncia. Digo, no es que esté bien o mal desde ningún punto de vista, es simplemente tratar de ajustar un poco los márgenes teóricos a lo que podemos ver como fenómeno observable, ¿no? Así como Jean-Paul Brodeur le decía a Bittner, bueno, vos presentás un fenómeno, un objeto de estudio inobservable, porque es esta violencia virtual o esta capacidad de usar la violencia, pero que no la podemos ver. Acá alguien diría, bueno, si vos haces un estudio sobre la policía que no toque la cuestión de la violencia, y evidentemente algo estás escondiendo, diría, ¿no? Porque vemos una violencia bastante más observable. Más allá de que, por supuesto, la policía, como otras instituciones del Estado, tienen una opacidad muy grande, ¿no? Siguen siendo un objeto de investigación bastante oscuro, digamos, ¿no? Por ejemplo, el autor de este texto, Augusto Montero, tiene una serie de trabajos sobre policía, no sé, por ejemplo, se ubica acá dentro de una corriente, ¿no? Él, por ejemplo, tiene un texto muy lindo que se los puedo pasar si quieren, sobre la relación, las interacciones entre policías y jóvenes menores, creo, de 16 años, en barrios marginales de la provincia de Santa Fe. Bueno, él es santafesino, ¿no?
y habla sobre cómo estos policías ven a estos jóvenes como su propiedad, ¿no? Son propiedad policial. No, ahora no tenemos tiempo para discutirlo, si quieren después se los paso, es súper interesante, ¿no? Pero, digamos, uno no podría no tocar la cuestión de la violencia al observar esta. Entonces, antes de hablar de modelos, otras cosas, bueno, pensemos en el plano regional, en el plano local, qué es lo que vemos y a partir de ahí quizás enriquecer esas teorías sin renegar, ¿no? De que muchas discusiones vienen justamente de hacia afuera, digamos, ¿no? De fuera hacia adentro, quise decir. Pero pensando sobre todo en el plano local, que hay como fenómenos que no podemos dejar de considerar. Así que espero no haberme excedido en esta clase y que haya podido aportar al entendimiento del texto. Y recuerden que podemos estar discutiendo estas cuestiones o alguna otra cosa que surja o duda que surja a partir del texto y que acá no haya podido abordar en la clase. Así que nos vemos, gracias por escuchar.